Ay, aplauden bien bonito, gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? Se les nota. ¿Cómo están? Olvídalos ahorita y que quede. ¿Cómo están? Eso, que se oiga. Yo ando medio, mira, menso, porque todavía no ponía las diapositivas. Híjole, me pidió la maestra. Conozco a la maestra Sara desde hace más de 17 años. ¿Se imaginan? Yo era un bebé. La bióloga Sara Olais es una persona muy increíble, en términos de que ella ha formado parte de, bueno, fue de las primeras generaciones de biólogos en el estado, de personas que decidieron estudiar la vida para que a partir de eso pudiera ejercer su profesión. Es fundadora del Colegio de Biólogos de Guerrero, actualmente trabaja aquí en la universidad, tiene trabajo de educación en muchas partes y realmente es alguien a quien yo admiro mucho, así que le agradezco mucho su invitación. Cuando me dijo, aunque me negué 3 veces, pues todavía dije, no, ni modo que le falle, ¿no? Aquí estoy. Entonces, el punto es que la maestra Sara me pide que hable con ustedes acerca de biodiversidad y pues queremos que sea algo más o menos divertido. Me dijo que también tenemos solamente 3 horas, ¿es correcto? ¿Todo el día? Va. Bueno, pues entonces me presento, soy el biólogo Leonardo López. El día de hoy espero poder platicar con ustedes acerca de todos los detalles posibles acerca de la biodiversidad, pero lo más probable es que queden muchas dudas después de esto y que quisieran seguirse comunicando. Mucho de lo que yo hago es tratar de convertir la información en algo que pueda usarse, en una acción. Entonces, cualquier cosa, ahí están mis contactos. Pueden buscarme en Facebook con el hashtag biólogo Leonardo López. Así firmo todo lo que pongo en las redes sociales, y lo que estoy tratando de hacer es mostrar que hay una forma diferente de hacer las cosas, basada en ciencia, por la conservación de la naturaleza y para nuestro propio beneficio. Entonces, a mí me gustaría hablarles de por qué hago lo que hago. Yo soy científico de formación. A mí me enseñaron que el método científico es la cosa más maravillosa del mundo. ¿Saben qué es el método científico? Ay, güey, el primer lugar donde todos contestan que sí. ¿Qué es? ¿Qué es el método científico? Vamos, tú puedes, nena, vamos. ¿Cómo te llamas, corazón? Oh, no le saque, póngase el tiro. Defienda, saque el cobre. ¿No? Nada, método científico. ¿Método científico? ¡No! Creo que tengo un nuevo crush. Bien contestado, perfecto. Es un conjunto de pasos o una secuencia que nos permite validar el conocimiento. Todo esto se trata de conocimiento, pero el método científico no es solamente lo que nos quieren enseñar en la escuela, sino que es una forma de hacer las cosas, es una forma de pensarlas. Por un lado tiene que ver con que tú aprendes de todo lo que observas, de todo lo que lees, de todo lo que escuchas. Todo el tiempo estás guardando información y es tu forma de ver el mundo, ¿vale? Pero esa forma de ver el mundo tiene la característica de cambiar. Es como si hiciéramos un modelo pequeñito de lo que está pasando en el universo dentro de nuestras cabezas. ¿Te hace sentido? Ese modelo, cada que lo pones a prueba, decides si vas a seguir pensando igual o diferente, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando la estás viendo, ¿no? Y ella te ve y dice, sí, bueno, le gusto, ¿no? Y de repente ella voltea y te dice que tienes algo aquí. Y entonces cambia tu modelo, ¿no? A lo mejor no le gustó tanto. El punto es que la forma de crear conocimiento en el método científico nos permite ir estructurando el conocimiento para tener algo cada vez más cercano a la realidad y más útil. Entonces, a mí me gustaría que todos tengan en cuenta la posibilidad de utilizar la ciencia para la vida diaria. Entonces, el día de hoy les voy a hablar de diversidad y para eso me gustaría preguntarles qué es. ¿En qué año van? Maravilloso, variedad, ecosistemas, animales y plantas, y climas y suelo. Muy bien, muy completo. ¿Alguien más? ¿Algo más que aportar? ¿Qué es la biodiversidad? Ok, entonces
A mí me gustaría enfocarme en la biodiversidad en términos de qué es lo que sabemos de ella, cómo la utilizamos a nuestro beneficio y qué es lo que estamos haciendo por conservar. Hay muchas formas de ver la biodiversidad. Y yo le llamo escalas. En cada escala que tú analizas la información existen nuevas reglas que no existían antes. Es un proceso que se llama de emergencia. Si tú estudias átomos por separado, de repente no puedes predecir qué es lo que va a pasar cuando formen moléculas. Y si estudias moléculas por separado, no necesariamente vas a saber cómo funcionan cuando se conviertan en una célula. Y si estudias las células aparte, no vas a tener toda la información necesaria para saber cómo funcionan órganos y sistemas. ¿Puedes ver a qué me refiero? Conforme vas complejizando la información, surgen nuevas reglas. Y la biodiversidad la vemos por lo menos desde 3 perspectivas en todos los niveles. Una es la perspectiva de los genes. La biodiversidad son la información genética que se encuentra en todos los organismos vivos. Puede ser a nivel de individuo, a nivel de población, que es una población, todos los organismos de una misma especie, a nivel de comunidad, que es una comunidad, un conjunto de poblaciones que coexisten en el mismo espacio, o a nivel de ecosistema en términos de tipo de paisaje, ¿vale? Si pensamos en biodiversidad, la forma más directa de medirla ahorita es que a cada ser vivo le pudiéramos extraer el ADN y decir cuál es la secuencia de bases que tiene sus cromosomas. Y hay gente que se está dedicando a eso, ¿eh? Hay otra perspectiva, hay una perspectiva que es funcional, es decir, ¿para qué sirve? ¿Cómo interactúa entre sí? Y habla de cómo los procesos genéticos, por ejemplo, la combinación de los genes de tu padre y de tu madre, te dieron ese color y esa textura de cabello, ¿no? Que sea chino, que sea lacio. ¿Sí me explico? Los procesos en lugar de solamente los genes. Demografía quiere decir cuál es la dinámica de las poblaciones. No solamente cómo son diversamente, sino cómo se interactúan entre sí, machos con hembras, cuántas crías, dónde, cuándo se mueven, los que entran, los que salen de la población, procesos ecosistémicos y a nivel biorregional, o la estructura genética, la estructura poblacional, la estructura del hábitat y los patrones del paisaje, cómo están organizados en términos de número. Van a ver que varias de mis diapositivas tienen en la esquina inferior derecha alguna cita. Es la cita a los trabajos científicos de donde sale lo que les estoy diciendo. Les digo esto porque todas estas choradas, yo les digo... ¿Saben qué es una chaqueta mental? ¿Saben qué es una chaqueta? No. Es como cuando te pones a pensar algo y de repente dices, ¡ay, qué buena idea! Y te pones así todo loco, y quieres seguir pensando ese tipo de cosas. A mí me pasa eso con la ciencia. Entonces, mis chaquetas mentales todas tienen referencias, ¿vale? La biodiversidad la podemos ver desde 3 perspectivas: funcional, estructural o de composición. Y nos lleva a decir cuántas especies hay. Yo estudié como biólogo, y el biólogo es un especialista en diversidad, especialista en conocer todas y cada una de las formas de la vida. Y entonces la pregunta más directa es: ¿y cuántas especies hay en el mundo? ¿Tienen una idea? ¿Se imaginan? ¿Están dispuestos a adivinar cuántas especies existen en el mundo? El ser humano no ha descubierto todas. ¿Millones? ¿Están de acuerdo en que sean millones? ¿Sí? Billones. ¿Cuánto es billón? ¿Cuánto es un billón? Lo que pasa es que en inglés un billón es una cosa y en español un billón es otra cosa. Por ejemplo, en inglés un billón es un 1 con 9 ceros. En español un billón es un 1 con 12 ceros. O sea, nuestros billones son más grandotes. Yo había escuchado de una teoría que dice que el número de especies es igual al menos. O sea, una teoría que cada vez que una especie y así va derivando. Ok, ¿y cuántos metros cúbicos hay en el océano? En primer lugar, está padre la comparación, pero no son infinitos. Ese es el punto. O sea, me refiero a que son, o sea, existentes, pero a ciertos puntos hay un límite, pero al igual al ser humano no ha llegado. Puede ser demasiado alto, eso es lo que quieres decir, ¿no? Está excelente. Bueno, yo llegué a esta pregunta porque yo soy especialista en murciélagos. Me encanta ver pelos en la noche.
No, digo porque los murciélagos son mamíferos, están cubiertos de pelo, que paren a sus crías vivas. Bueno, ¿qué no llevaron biología y la definición de mamífero? Bueno, los murciélagos, el último conteo que salió publicado hace apenas 4 semanas, es de 1411 especies diferentes en toda la faz de la Tierra, más los que todavía no conocemos. Los murciélagos suman ya una 1/4 parte de todas las especies de mamíferos que conocemos. Y hacen cosas increíbles. Ojalá algún día la maestra Sarita me invite a darles una charla sobre murciélagos. Hoy no es el día. Hoy vamos a hablar de que se cree que en la Tierra hay aproximadamente 8.3 millones de especies en la Tierra, con un error estándar. ¿Sí saben qué es un error estándar? Digamos que los científicos que calcularon esto se dieron la oportunidad de equivocarse en este número más 1.3 millones de especies o menos 1.3 millones de especies. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron? Agarraron 200 años de taxonomía. ¿Se acuerdan de Carlos Linneo? ¿No se acuerdan de Carlos Linneo? Que hizo la clasificación taxonómica de la vida. Un sistema que nos servía en 7 jerarquías para clasificar a todos los seres vivos de la Tierra. Maestra Sarita, es por eso, Claro, ya decía yo, ¿cómo es posible? La acabo de edificar como la... Tómese su tiempo, maestro. Pero no fueron a secundaria, ¿entendió? Desde que Carlos Linneo, por ahí de 1600, crea un sistema de clasificación taxonómica que es jerárquico, binomial y latinizado para darle un nombre único a cada una de las especies que existen sobre la Tierra, los biólogos nos hemos dedicado a describir las más que podemos. En la actualidad hay descritas aproximadamente 1.200.000 especies. Es decir, existe un documento en donde cada una de esas especies, hay por lo menos 1.200.000 documentos que describen a cada una de esas especies de forma que se puede reconocer de cualquier otra en la superficie de la Tierra. ¿Sí? Lo que hicieron estos cuates fue decir, y si analizamos cómo se van definiendo nuevas especies a lo largo de la historia de la taxonomía, y así es como predijeron, debe haber en la Tierra aproximadamente 8.75 millones de especies. Esto, en términos de dónde están, hicieron el cálculo por separado para cuántas especies hay sobre las áreas terrestres y calculan que son 1.244.360 especies y la proyección estadística dice que todavía nos falta por alcanzar 8.750.000 especies. ¿Quién sabe sacar porcentaje? ¿Traen calculadora en su cel? ¿Me ayudan, por favor? Este sobre este por 100. Este sobre este por 100. Oh, tú puedes. ¿Te hiciste el cálculo? ¿Crush mía? ¿Cuánto sale? Vamos a agarrar el primer número, que es el más pequeño. 1.244.360.000 sobre 8.750.000 y lo vamos a multiplicar por 100 y el resultado que nos va a dar es el porcentaje de las especies descritas. ¿Qué porcentaje de la diversidad de especies terrestres conocemos hasta la fecha? El 14%. Nos hacen falta biólogos para describir el otro 85%.
hay chamba para todos. Es más, para los hijos de sus hijos, si sobrevivimos. Mientras que las especies oceánicas descritas, las que viven en aguas oceánicas, actualmente son 194.400 especies. Pero se cree que este número puede crecer hasta 2.210.000 especies. Si este fue un 14%, ¿cuánto es este? ¿Hacen falta biólogos marinos? ¿Se pueden dar cuenta a qué me refiero? Es muy poquito lo que conocemos de la vida sobre nuestro planeta. Entonces, cuando Carlos Linneo plantea su sistema de clasificación, plantea 7 niveles jerárquicos: reino, filum, orden, familia, clase, orden, filum, va de nuevo. Ay, ya me hice bolitas. Reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. ¿Sí? Y todos los organismos se pueden clasificar con ellos teniendo un nombre específico binomial que se llama género y especie. ¿Vale? Bueno, después de Linneo pensaba que había dos grandes reinos: el reino vegetal y el reino animal. Tal cual me dijeron ahorita que era la vida, ¿no? Plantas y animales. Hay mucho más. Muchísimo más. Para 1866, Haeckel, utilizando las primeras lupas, se da cuenta que en el agua hay pequeños animalitos. ¿Cómo animalitos? Protoanimalitos. Y crea un tercer reino. Y luego, ese tercer reino empieza a dividirse y a cambiar. 1925, 1938, 1969. Aquí viene la clasificación más aceptada. Si van a hacer examen de ingreso a una universidad nacional, les van a preguntar por 5 reinos vivos, que es un planteamiento de Whittaker en 1969, que analizando características morfológicas, es decir, de cómo se ven la forma de los organismos, describe 5 reinos vivos. Animalia, que son los animales; Plantae, que son las plantas; protista; fungi, que son los hongos; los protistas son los protozoarios; y monera, que son las bacterias. ¿Vale? Pregunta de examen siempre de admisión de los reinos vivos, ¿no? Entonces les vale la pena saber que fue de Whittaker en 1969, 5 reinos vivos. Pero después, utilizando información genética, Bruce en 1977 describe que en realidad existen 3 grandes dominios, y encuentra que las que se creía que eran una sola cosa, las bacterias, en realidad son 2 grandes grupos muy diferentes. Uno que se llamó Archaea, las bacterias que conocíamos, y todos los eucariontes, que incluye a protozoarios, hongos, animales y plantas. Pero los taxónomos no se quedaron ahí, siguen discutiendo. Actualmente, para 2015, la última propuesta es que son 2 grandes subdominios que separan a las arcaeas de todos los demás organismos, y luego 7 reinos vivos. Y esto va a seguir cambiando, ¿sí? Porque conforme más información tenemos, mejor podemos hacerlo. Pero esta clasificación, la razón por la que se mantiene es que el sistema que ideó Linneo hace más de 200 años nos permite resumir información en los nombres de cada uno de ellos. Cuando tú sabes que pertenece a Eukarya, obtienes de inmediato muchísima información. Por ejemplo, que sus células están contenidas con pequeñas capsulitas que se llaman organelos, separados por membrana, y que tienen ciertos procesos metabólicos específicos que les permiten vivir, que la mayoría de ellos son productores, las plantas, y que algunos son heterótrofos, se comen unos a otros. ¿Te das cuenta? Todo nada más por saber que pertenecen a este nombre, ¿sí? Es un sistema de información. Bueno, existen 1.200.000 especies descritas, y se cree que puede haber entre 7.4 y 10 millones de especies. El punto de todo esto es que cuando vayamos describiendo esas especies, las tenemos que colocar aquí como para poder saber cosas de ellas, ¿sí?
Lo interesante es que si tú te encuentras un animal que tiene garras retráctiles, bigotes largos, orejas puntiagudas, manchas en la piel, colmillos, ¿no? Dientes así como para comer carne, y tú dices, pues es como un gato, de inmediato lo metes en la familia Felidae, y todo lo que no sabes de su vida dices, pues todos los gatos son así, a lo mejor este también. ¿Puedes ver cómo se utiliza un sistema de información? Ok, bueno, esta es la ganancia. Entonces, ¿qué organismos conoces? No voy a poder ver hoy toda la diversidad del mundo. La presentación que trata de eso sí dura 3 horas y vamos viendo un chorro de ejemplos, pero estoy seguro que estos sí los conoces. Los peces. ¿Qué son los peces? Rápido, 3 características de los peces. Branquias, ¿qué más? Escamas, ¿qué más? Aletas, y ya, con esas, suficiente. Los animales que tienen branquias, escamas y aletas son peces. Y existen descritas 19.056 especies distintas, la mayoría de agua dulce. Hacen falta biólogos marinos. Yo digo que los peces en el plato y no más algunos. Anfibios, ¿qué es un anfibio? Pueden vivir tanto en la tierra como en el agua, sí, pero díganme 3 características de los anfibios. Piel húmeda, como mi ex. Oye, se bañaba muy seguido. ¿Patas? Qué curioso que lo dices. En los anfibios ocurre una cosa bien chistosa. Las ranas y sapos tienen 4 extremidades, 2 patas traseras y 2 delanteras. Pero existen estos animales que se llaman cecilias. Y son anfibios que no tienen ninguna pata. Viven enterrados en el lodo y Guerrero es uno de los pocos lugares en donde existen. Ok. Piel húmeda, ¿qué más? Otra característica de los anfibios, ¿no? Pueden respirar por la piel o por las branquias y también pueden hacerlo por pulmones. De hecho, se metamorfosean a lo largo de su vida. Pasan las partes de reproducción en el agua, necesitan agua para reproducirse. Inician como larvas, se desarrollan hasta juveniles y después llegan a adultos. Los juveniles normalmente permanecen en el agua toda su vida, donde comen, están desarrollándose, y conforme van ganando edad adulta y se ponen listos para reproducirse, como cuando entran a la guerra, ¿no? Entonces, le salen las patas y los pulmones, ¿va? Ok, existen descritas hasta la fecha 4.184 especies distintas de anfibios. Reptiles, 3 características de los reptiles. ¿Eh? Piel seca cubierta por escamas, me gusta. ¿Cómo? Sangre fría. A esto que tradicionalmente le llamamos sangre fría, se le llama... ¡Ah! Se me acaba de olvidar cómo se llama. ¡Oh, maldición! El nombre técnico lo olvidé en este momento. Más que tener la sangre fría, lo que hacen es utilizar el calor del medio para regular su propia temperatura. ¿Sí? Entonces se le llama poikilotermos. Estos animales representan montones de especies que fueron de las primeras en dominar la Tierra. ¿Sí? Además de las escamas, la escasa habilidad de controlar su propia temperatura, tienen la reproducción por huevos amniotas. ¿Qué es un huevo amniota? Es un huevo que está aislado de la madre y que puede nutrirse y desarrollarse por sí solo. ¿Sí? Y luego las aves, 3 características de las aves. Alas, no todas vuelan, ¿eh? Pico y plumas. Alas, pico y plumas son suficientes para distinguir un ave. Hasta la fecha descritas 9.040 especies distintas. La mayor parte de ellas se reconocen por sus colores o por sus cantos. Muchos de los biólogos flojos deciden hacerse ornitólogos porque cuando tú estudias a las aves puedes ir caminando tranquilamente por el campo con tu manzanita de Blancanieves y mientras escuchas dices, ¡ay! Ahí está el Pirangus sulfuratus. ¡Ay! Ahí va el Fiscalus mexicanus y van apuntando ya con eso hicieron su trabajo, ¿no? Es bien interesante, pero pues, las aves son todo un mundo de información ahí.
las primeras en conquistar el aire. Y luego vienen los mamíferos. 3 características de los mamíferos. 4 patas, no todos tienen 4 patas. Fíjate que existen unos murciélagos que tienen 2 patas y su reproducción es interna dentro de la madre, ¿veis? Desarrollo interno. ¿Qué más? Pelos. Tienen pelos en todas partes. Tienen pelos en partes que ni te imaginas. Sí, o sea, por ejemplo, animales como los cetáceos, como las ballenas, tienen pelos alrededor del orificio nasal. A eso me refiero con pelos en donde no te imaginas, ¿no? Sí. Bueno, se han descrito 4.000 especies. Realmente ahorita deben andar por las 6.000, porque esta diapositiva en particular la hice hace tiempo. Entonces, el punto es, son muchas, está bien. Son diferentes entre sí, está bien. ¿Y eso a mí qué? ¿Ah? ¿De por qué me voy a pasar 1 hora escuchando al biólogo Leo ahí hablando en la Universidad Mexicana de Acapulco? ¿Me explico? ¿Ustedes por qué creen? ¿Qué saben de este animalito? Sí lo han visto, ¿no? Es mexicano, es de Xochimilco. ¿Qué más saben del ajolote? ¿Perdón? Es endémico, está en peligro de extinción. Muy bien, ¿qué más saben? ¿Me puedes decir eso otra vez lento y en voz alta? Resulta que si tú agarras uno de estos animalitos y le quitas una pata, solito empieza a desarrollarla de nuevo y le vuelve a salir otra pata. No, tarda algunos días. Sí empieza en ese momento, pero no es así como que digas, ¡ay, me quito una pata! ¡Pim! Me quito otra pata. ¡Pim! No, se tarda en recuperarse. Necesita comer, las células empiezan a reproducirse. Pero una de las cosas bien interesantes que tiene el ajolote es que sus células se pueden desdiferenciar. Si sabes que las células de las venas son diferentes de las células del músculo, son diferentes de las células de la piel, ¿verdad? Bueno, las células de estos animales, que tienen una característica que se llama neotenia, conservan sus estados juveniles durante gran parte de su vida, se desdiferencian, como si después de ser células de adultos, se convirtieran en células embrionarias. Y empiezan a desarrollar de nuevo hueso, piel y músculo para recuperarla. ¿Por qué nos interesa que no se extinga este animal? ¿Te imaginas que pudiéramos hacer que esa característica estuviera también en los humanos? Debe tener una base genética, es decir, debe haber genes que determinan que se puede recuperar. Debe haber una base fisiológica, sustancias específicas que hacen que el cuerpo se comporte de esa manera como para salvar al organismo, ¿sí? Y debe haber una base mecánica de exactamente qué sucede entre los órganos para que se dé esta característica. No la sabemos. Si este animal desaparece antes de que lo sepamos, jamás vamos a encontrar la fórmula de la eterna juventud. ¿Sí puedes ver a qué me refiero? Bueno, sería muy bonito tener esa fórmula, pero no es el único animal que nos ofrece esa característica, ni es la única característica de la biodiversidad que queremos preservar. Gracias a la biodiversidad tenemos la calidad de aire que tenemos en todo el planeta. ¿Qué es lo que hacen los productores? Todas las plantas. Fotosíntesis. El proceso de la fotosíntesis es una cantidad de reacciones químicas que toman el dióxido de carbono del aire, el agua de la tierra, liberan oxígeno a nuestra atmósfera y convierten el carbono en azúcares para energía de la vida, ¿sí? Bueno, gracias a la gran cantidad de superficie y a la gran cantidad de plantas flotando en el mar, fitoplancton y algas, tenemos la calidad de aire que tenemos nosotros en el planeta, que podemos respirar y que encontramos agradable, ¿sí? Gracias a la biodiversidad tenemos procesos globales como la atmósfera. ¿Qué es el clima? Con características ambientales, muy bien, ¿cuáles? Temperatura, muy bien. Altitud, ok. Bueno, se basa principalmente en conocer precipitación y temperatura.
¿Qué es precipitación? La lluvia. ¿Cuánta agua cae y a qué temperatura se mantiene? Tú sabes que, por ejemplo, en Chilpancingo, Guerrero, hay temporadas, ¿no? Tenemos 2 temporadas, no tenemos las 4 temporadas del año, las 4 épocas del año, ¿no? Pero tenemos 2 temporadas, ¿cuáles son? Lluvias y secas. Sí, corresponden a secas, es invierno y otoño, y lluvias es primavera-verano, ¿vale? O sea, está chido, sí coincide. El punto es que la cantidad de agua que hay sobre la Tierra, la que cae en la lluvia, depende exclusivamente de la biodiversidad. Se ha medido que en los sitios donde deforestas completamente llueve menos. Significa que si tú quitas los árboles y no los vuelves a plantar, esa zona, en lugar de reverdecer, se va a secar y secar y secar más, se va a volver más desértica. ¿Sí? Significa que, yo no sé si lo sabían, pero 30 años antes de que yo naciera, no les voy a decir mi edad, pero por ahí de 1800, ahí no saben hacer sombras, chale. O sea, ese era para el chiste, para que se rieran, se volaran la risa, se relajaran. En fin. 1960. Chilpancingo, Guerrero era un bosque de pinos altos donde la gente tenía que estar hiper abrigada porque hacía muchísimo frío. Y en invierno a la gente se le partían las mejillas del frío y la nieve que se juntaba aquí. O sea, no era nieve así como de, no, pero amanecía escarchado, pues, ¿no? Blanco. Todo el clima se lo debemos a la biodiversidad. Que las plantas estén ahí, que los animales estén ahí, nos da el clima actual que tenemos. ¿Y qué es lo que puedes predecir? ¿Qué es lo que le va a ir pasando? La calidad del agua y de la conservación de los suelos depende de la biodiversidad. La calidad del agua, que quiere decir qué tan libre de tóxicos está, qué tan limpia, depende de por cuántas capas de vegetación pasa, ¿sí? Entonces, todo el agua que se junta en los mantos freáticos, que es el agua dulce que nos tomamos, depende de que estos puedan funcionar. De hecho, ecosistemas como los humedales costeros y los manglares que están en las costas nos ayudan a que cuando vienen condiciones climatológicas extremas como los desastres naturales, amortiguan el impacto, ¿sí? Es más fácil que se recupere un terreno donde existen estos ecosistemas que no hay. Tenemos cosas como los descomponedores, que son esas bacterias, esas arcaeas, esos hongos y esos insectos que se alimentan de todo animal y planta muerto y lo descomponen, literal. ¿Por qué son importantes los descomponedores? Porque si tuviéramos un cadáver allá afuera, como los que dejan nuestra criminalidad en el estado, y se empezara a quedar allá afuera, se convertiría en una fuente un foco de infección, ¿sí? Mientras que gracias a esto se degrada cada vez más rápido. Hay personas que están trabajando en, y si los pudiéramos conocer y utilizar de forma que al tener desechos, por ejemplo, de los cultivos, le metiéramos la bacteria y el hongo exactos para que lo conviertan en un biofertilizante, ¿sí? Que es algo que la naturaleza hace de por sí gratuitamente para todos nosotros, ¿eh? O sea, gracias a los... por eso es importante la naturaleza. Recibimos de ella muchos servicios ecosistémicos, es decir, cosas por las que no tenemos que pagar, pero de las que nos aprovechamos. Todos los ciclos de los nutrientes más importantes se dan gracias a la biodiversidad. Una gran biodiversidad desconocida es la diversidad de bacterias, hongos y arcaeas. Todos los microorganismos unicelulares son bien poco conocidos, pero precisamente el ciclo del nitrógeno, por ejemplo, o del fósforo no podrían existir si no hubiera bacterias al principio y al final del ciclo que dejen libre estos nutrientes. Ahora, ¿ustedes saben cuál es el efecto de que eliminemos la biodiversidad? Por ahí de hace aproximadamente 17 años, justamente por el tiempo que conocí a Sarita, el gobierno municipal de Chilpancingo, Guerrero, se le ocurrió el rescate ecológico
del río Huacapa. El río Huacapa, que es el río que atraviesa la ciudad, no porque atraviese la ciudad, porque en realidad Chilpancingo se fue construyendo alrededor del río Huacapa, era un río muy bonito, cubierto de árboles, con muchas aves, con muchos animales, agua cristalina, corría lentamente, se oía, ya traía una gran cantidad de agua. Se fue deteriorando, porque parte de lo que hicimos los chilpancingueños fue tirar todos nuestros caños, los drenajes, al río Huacapa. Por aquella época era también conocido como el río Huacaca. Ya se imaginarán, ¿no? Cómo era. El rescate ecológico es que estos dijeron, no, algo estamos haciendo mal, y si en lugar de tirar el caño directo al río Huacapa, hacemos que la tubería se vaya por otro lado, y ahora que se ha perdido todo esto, le damos un cauce al río Huacapa, le ayudamos a que vaya por donde debe de ir. Bien inteligentes, lo que se les ocurrió es, vamos a construir aquí un tobogán de concreto que lo lleve desde la entrada de Chilpancingo hasta la salida. Es la cosa más estúpida que se me ha derecho. Porque ahora, cuando el agua baja de las montañas y se junta en el río, en el tobogán se va, y de este lado termina haciendo destrozos. Estoy seguro que ustedes lo vieron hace apenas 2013, 6 años. ¿Sí? ¿Qué nos pasó? Esto fue de los primeros. ¿Sí ubican en dónde está este edificio? ¿Sí? Ahí enfrente del Waldos Mar. Esto nos pasó porque eliminamos la biodiversidad que nos protegía, la que hacía que el agua caiga lento, que choquen los árboles, que se tarde en resbalar, que al caer sobre el suelo se baje lentamente por el mantillo y tenga tiempo de trasminar hacia los mantos freáticos. No, cae y va como tobogán. Y le llamaban rescate ecológico, ¿no? Bueno, la biodiversidad nos protege, pero su valor más importante es algo que se llama resiliencia. Resiliencia es la habilidad de que si te empujan para acá, tú regreses a tu estado original. Que si te empujan para acá, tú vuelvas a tu estado original. Entonces, si los humanos empiezan a ponerlo más caliente, que se refresque. Si lo empiezan a poner más frío, que se caliente. ¿Sí me explico? Los ecosistemas son altamente resilientes, estables, ayudan a la permanencia. Pero cuando tú como humano empiezas a eliminar ciertas aves, ciertos anfibios, reptiles, aves, mamíferos, y vamos quitando cada uno de los eslabones de esas cadenas alimenticias, se pierde la función del sistema y nos volvemos más vulnerables. Así que estos son los servicios ecosistémicos que deberíamos decir, si nos acabamos la naturaleza, esto vamos a perder. Pero viéndolo también desde otro punto de vista, hay en la humanidad aproximadamente 12.000 especies de plantas registradas que los humanos utilizamos, ya sea para vestir o para comer. En un día se estima que cada uno de nosotros entra en contacto con por lo menos 20 plantas distintas. La lechuga, la zanahoria, el jitomate que te comes, el algodón con el que te vistes. ¿Te hace sentido? La madera de las puertas, etcétera, ¿sí? En promedio 20 tipos de plantas. De las que consumimos, generalmente la humanidad depende de 2 o 3. ¿Cuáles son en México de las que dependemos? Maíz y frijol. Y a veces arroz, cuando son muy fresones, ¿no? Entonces, la diversidad nos da de comer. ¿Les gusta el tequila? Sí, no deberían tomar tequila a esta edad, ¿eh, chavos? ¿Qué les pasa? Bueno, resulta que el tequila se desarrolla a través del maguey. Lo que haces es que dejas que crezca el maguey, le cortas las hojas, las cocinas en la piña, lo fermentas, luego lo destilas y lo sirves en una botella, ¿vale? Los productores de tequila produjeron tanto tequila que los magueyes empezaron a deteriorar y empezaron a caer. Ahora sembraban mucho maguey y lo que se les ocurrió hacer fue agarrar una hojita de maguey
y cultivarla in vitro. Hicieron monocultivos de maguey de un solo genotipo. ¿Sí? Cuando el maguey es todo igualito, la plaga que le hace daño llega a este y se esparce entre todos y los destruye. Estamos perdiendo diversidad de magueyes. ¿Sí? Bueno, cuando nos dimos cuenta de esto, y algunos biólogos de la Universidad Autónoma de México decidieron que iban a ver cuál era la interacción entre magueyes y murciélagos, se dieron cuenta que los magueyes son altamente polinizados por murciélagos, mucho más que por mariposas, mucho más que por escarabajos o cualquier otro animal polinizador. E hicieron un programa en donde los productores de tequila se comprometían a dejar entre el 10 y el 20% de sus plantas a que les saliera el escapola, ese palo grandote donde salen las flores, ¿sí? Para que lo polinizaran los murciélagos y aprovechar el otro 90-80%. ¿Sí? Nada más, esa estrategia, súper simple. Convierte a estos tequilas en firmas que se merecen tener una etiqueta que se llama Bat Friendly. Bat Friendly quiere decir, estos productores tienen el cuidado de conservar la biodiversidad. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque cuando un murciélago va de una planta a la otra, les ayuda a intercambiar información genética. Conservamos diversidad. ¿Sí? Y no solo conservamos ese maguey, sino también conservamos su función ecológica, todo lo que habíamos hablado antes. Entonces, es un tequila un poquito más caro, pero nos garantiza la sobrevivencia de nuestra especie, ¿no? También todas las materias primas, madera, fibras, textiles, papel, se las debemos a la biodiversidad. Alimentos, casa, ¿sí? ¿Ven a lo que me refiero? Fuente de proteína, carne de monte. Y esto es así como que tú lo puedes ver, tú sales unos cuantos kilómetros alrededor de Chilpancingo y encuentras a la gente comiendo conejo, comiendo venado, comiendo... ¿Sí? ¿Sí? O sea, comiendo carne de monte. Pero también existe la posibilidad de hacer esto para producir grandes cantidades de dinero, como por ejemplo ciertas ranas se cultivan, la carne de iguana o de venado o de ¿cómo se llaman estos? Armadillo, ¿sí? Se cotiza muy alto. Yo no sé si lo sepan, pero la iguana negra, que es muy común comerla en el estado de Guerrero y comprarla en el estado de Guerrero, está amenazada de peligro de extinción. Quiere decir que muy pronto, en un periodo de aproximadamente 20-30 años, si seguimos haciendo las cosas como las hacemos, va a desaparecer. Y no sé si lo sepan, pero la iguana negra es endémica del centro occidente de México, es decir, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Son los únicos lugares donde existe esa especie. Y nos la estamos comiendo. Entonces, curiosamente, como la gente no sabe esto, la gente dice, ay, las casas me las llevo, se las come mi familia, pues ni modo que no le de comer a mi familia. Sí, pero no seas menso. Es una especie endémica en peligro de extinción que por vías legales tú puedes extraer del campo, aprender a cuidarla para que se reproduzca en tu casa y en lugar de que tengas 120 huevos o 40, 50 individuos, de los cuales puedes decir, acá está el platillo, cuesta 400 pesos, se lo vendemos a toda la Cámara de Diputados. Y tu familia, en lugar de comer un día, come 6 meses. ¿Me explico? Y bien. O sea, de repente son simplemente cosas que no nos hemos dado cuenta que se pueden hacer. Toda la medicina se basa en biodiversidad. La primera medicina surgió en la herbolaria, cuando nos dábamos cuenta que ciertos test producían mejoras en la salud. ¿Sí? Pero después empezamos a analizarlo de forma bioquímica y buscamos la molécula que se llama principio activo, es decir, la que nos dice cómo funciona en el cuerpo para mejorarnos. ¿Sí? Entonces, el 80% de las personas en países de desarrollo usan plantas como fuente primaria de medicina. El 57% de las medicinas más recetadas se originan en la biodiversidad. Y aquí me gustaría platicarles de algunos casos. ¡Ay, chilena! ¿Ah? Bueno, ya no se los voy a platicar, ya no están aquí. Ahí está. Que se llaman modelos médicos. ¿Qué ven en la fotografía?
¿Y qué está haciendo la rana? Está dando a luz a otra rana en su boca. O sea, ¿qué hizo? O sea que está bien tragárselos. Ah, no. Ay, o sea, muchachos, están muy dormidos. Bueno, ya, va la anécdota real. Resulta que en la revista Animal Behavior 1981 describen el comportamiento reproductivo de esta rana, que es una rana que da a luz juveniles vivos, pero desde su estómago. Es decir, después de aparearse macho y hembra, los huevos son depositados en el estómago de la hembra. ¿Qué pasa si te metes algo en el estómago? Pues lo terminas desechando después de digerirlo, ¿verdad? Bueno, pues estas ranas no digieren a sus crías. Podían mantener los huevos hasta que salían como juveniles. Era una forma de cuidar los huevos para que no se los comieran. Así de, no manches. Bueno, resulta que el principio activo que tenían es una sustancia que inhibe la producción de ácido gástrico. Es decir, la hembra de la rana no necesariamente digería las crías, las podía cuidar como si fuera una bolsa. ¿Sí? Y los bioquímicos encontraron ese principio activo, vieron cómo funcionaba la molécula y empezaron a producir de forma industrial una molécula similar que se llamó ranitidina. Que la ranitidina se utiliza a nivel mundial para el control de daños del estómago. ¿Sí? Ha producido millones y millones de pesos, o sea, billones de pesos. ¿Sí? Billones de dólares, ¿vale? El punto es que, no sé si lo sepan, hace 2 semanas la COFEPRIS en México empezó a decir, ¡ojo! No usen ranitidina. En su producción industrial hay una pequeña sustancia extra que está causando cáncer, ¿no? Entonces, dejaron de producirla. Ahorita están pidiendo que no la vendan. Cosa interesante, para 2002, apenas 20 años después de que fue descrito este comportamiento de la rana y que ya se vendía ranitidina, la Organización Mundial para la Conservación de la Naturaleza dice, llevan más de 30 años que no hemos encontrado estos animales en vida silvestre. Está virtualmente extinta. Significa que la encontramos en el último minuto para utilizarla para poder generar eso. La bronca es cuántos de los animales y plantas que han desaparecido no significaron una pérdida de esas cosas, ¿no? Bueno, otro ejemplo. Murciélago vampiro. ¿Qué saben ustedes del murciélago vampiro? Ay, te amo. Güey, a mí me costó 17 años de licenciatura, maestría y un chorro de tiempo dedicándome a hacer el trabajo antes de escribir la tesis para darme cuenta que en el mundo existían 1411 especies diferentes de murciélagos, de las cuales solamente 3 se alimentaban de sangre y, perdón, ¿me estabas diciendo? Que tiene una toxina para que no manipule y así pueda. Esa toxina está en la saliva del murciélago vampiro. Cuando el murciélago vampiro va y muerde la piel de la vaca, empieza a chupar. Y cuando termina de chupar, vuela y se va. Chupan aproximadamente 5 mililitros de sangre, o sea, una cucharadita sopera, pues, ¿no? Tampoco creen que es así de ¡ah, no, la dejo seca! No. La herida de la vaca continúa sangrando, se coagula y le queda una marca. ¿Sí? Muchos murciélagos pueden transmitir la rabia, les da el derrengue a las vacas, no pueden caminar, se pierde esa carne, los ganaderos no les gusta y dicen vamos a matar murciélagos. ¿Ok? El punto es que gracias a ese murciélago vampiro, todas las demás especies están en riesgo.
hasta las 2 especies de murciélagos que se alimentan de sangre, pero que no es de ganado, ¿no? Gracias a ese murciélago, todos los ganaderos dicen, donde haya cueva, métele dinamita, taponéalos, métele fuego y mátalos. Bueno, resulta que hasta en los animales más malosos del mundo encontramos algo interesante. La enzima que dices se llama draculín. Son bien creativos los biólogos, ya sabes. Draculín es una enzima proteolítica, que significa que sirve para romper coágulos. Un proteolítico hace que mientras está sangrando, el vampiro chupa y aunque se forme la costra, se vuelve a romper. Y puede seguir chupando y puede seguir saliendo, pero cuando se va la vaca no se muere. Está chido, ¿no? Bueno, ahora imagínate las cosas esas como arañitas que le salen en las piernas a las mujeres y que pagan miles y miles de pesos porque les hagan operaciones para que les quiten las varices, que le dijeras, mira, produje draculín en una tableta que te la puedes tomar y mañana ya no tienes esa cosa. ¿A poco no pagarían por eso? No, bueno, no, si no les gusta pagar por verse bonitas, imagínense que tienen un émbolo cerebral que les ocasiona una costra en la superficie del cerebro y les causa una ¿cómo se llama? ¿Paraplegia? Una apoplejia, ¿no? Y cada día está yendo todo incontrolado, todo pudo hablar, y que le dijeran, espérate, te voy a inyectar draculín, y sin que yo te tenga que operar, anestesiar, abrir el cráneo, raspar y volverte a cerrar, tú de repente empiezas a mejorar. ¿Te das cuenta de lo que significaría poder producir draculín de forma industrial? Hace 3 años se salió la noticia, ya se puede producir draculín sintético de forma industrial. Todavía no sabemos si tiene efectos secundarios en las personas, ¿verdad? Pero ya se puede producir de forma industrial. Todas y cada una de las culturas de nuestros pueblos se desarrollaron en combinaciones específicas de plantas, animales, hongos, bacterias, y muchas de ellas se ven reflejadas en qué es lo que hacemos con ellas. ¿Sí? Entonces ahí están los ejemplos, las pieles estas de sapos. No me va a dar tiempo de platicarles esto de las lagartijas porque ya andamos cortitos de tiempo y creo que ya tienen que regresar a la edición. ¿Han visto estas lagartijas? Son unas lagartijas que tienen espinas en la espalda. Tienen un cráneo que salen así, espinas para atrás. Y solamente existen en América. De hecho, esta solamente existe en nuestro país, se llama Phrynosoma asio. También le dicen camaleón. O también le dicen llorasangre. El llorasangre es una lagartija que tú la molestas, se le empiezan a inflamar los párpados, se le vienen así como burbujas y luego salta un chisguete de sangre. Hay videos en YouTube, por favor, si encuentran una de estas lagartijas, no le hagan eso. Ya hay videos en YouTube, vean los videos de YouTube. Le echa la sangre en la boca del cánido, normalmente es un coyote o una zorrita, o en su momento cuando existían los lobos en México, los lobos, ¿no? Les cae la sangre en el paladar y por algún motivo, todavía no hay explicación científica para ello, les es sumamente desagradable al perro, al cánido. Y se distrae así, tratando de limpiarse, mientras la lagartija corriendo se va y se esconde. Y les funciona bastante bien. Ese es uno de sus métodos de protección. Otro de sus métodos de protección es que como es una lagartija que tiene unas costillas muy largas, las extiende y forma una especie de escudo. Respira mucho y se hincha. Y parece una tortillita. Bueno, en la zona centro del estado de Guerrero, las personas que viven en selva baja caducifolia dicen que si las niñas agarran a los camaleones y los palpan en sus manos, se les sientan bien bonitas las tortillas. Pero eso dicen. ¿Sí? Entonces, si quieres consentir a tu machito de que vas a andar cuidando y dándole de comer, aprende a hacer las tortillas, vete a agarrar tu lagartijita, ¿no? Los tlacololeros siempre vienen cubiertos con pieles, y sus máscaras representan ciertos personajes. Las historias que cuentan tienen que ver con la biodiversidad local. Tienen también su valor estético. ¿Saben dónde es esto?
1000 cascadas en Taxco Guerrero. Y hay paisajes extraordinarios en todo nuestro estado. La naturaleza, la biodiversidad ofrece también ese valor. De hecho, hay algunos científicos que decidieron, y si pudiéramos contar cuánto vale los servicios ecosistémicos de la naturaleza, lograron determinar 17 formas diferentes en las que nosotros vivimos bien chingones gratuitamente de la naturaleza. Regulación de gases del clima, de perturbaciones del agua, fuente de agua, control de erosión y retención de sedimentos, formación de suelo, ciclado de nutrientes, tratamiento de desechos, polinización, control biológico, refugio, producción de alimentos, materias primas, recursos genéticos, recreación y valor cultural. Cada ecosistema realiza esas actividades de forma independiente y lo midieron en superficie y luego le pusieron un precio y calcularon que los servicios ecosistémicos de la naturaleza cuestan de 16 a 54 trillones de dólares al año. 16 con 3, 6 y 12 ceros. 3 y 6 son 9 y 12 son 21 ceros. ¡Al año! ¿Qué es lo que se dieron cuenta estas personas? El nivel de vida que nos damos, si tuviéramos que pagar por ello, sería muchísimo más alto. No estamos valorando adecuadamente la diversidad. Pero peor aún, si tuviéramos ese dinero para pagarle a la naturaleza por lo que hace, todavía no sería suficiente. Porque si tú quieres decir, bueno, voy a acabar con todas las ranas para hacerme el mejor saco de traje de rana, ¿no? de piel de rana, todavía eso no suplanta todos y las interacciones que hace para protegernos la naturaleza. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? El Millennium Ecological Assessment, que lo que hace es tratar de reunir a todos los científicos del mundo y decir, bueno, esto es lo que sabemos actualmente de la naturaleza, encuentra 5 o 6 características específicas a las que le podemos echar la culpa de la pérdida de la biodiversidad. El cambio climático global, la pérdida y fragmentación de hábitats originales, la contaminación, la extracción desmedida de recursos naturales, desastres antropogénicos y naturales y las especies exóticas. Las vamos a ver rapidísimo. Estamos en lo que se llama la sexta extinción masiva. La primera extinción masiva de la vida se dio hace aproximadamente 443 millones de años, cuando la mayor parte de la vida era acuática y en los océanos. ¿Qué ocurrió? Después de una serie de periodos glaciales, la vida que estaba en los mares se cayó. Pero en cuanto se desaparecieron muchos de los organismos, se perdieron aproximadamente el 86% de las especies que existían, empezaron a desarrollarse nuevas. Aparecieron nuevas formas de vida debido a que la evolución no se detiene, y para 359 millones de años antes de la época actual, ya había otros animales y se da una segunda extinción masiva durante el Devónico, ¿sí? En donde todos los trilobites chupan palo. Tercera extinción masiva, hace 251 millones de años, por una gran actividad volcánica, por una gran cantidad de aguas, ¿cómo se dice?, con bajo oxígeno, se acidifican y se pierden el 96% de las especies. Ojo, esto que nosotros llamamos extinciones masivas son de las especies que lograban hacer fósiles, que es lo que sabemos. De repente había muchos fósiles, dejan de haber fósiles. De repente aparecen nuevas formas fósiles, dejan de aparecer. ¿Qué es lo que pasaba? Esta es la explicación. Cuarta extinción masiva, en el Triásico, los primeros animales que salieron del agua se desaparecen. El 80% de las especies, porque hay una explosión volcánica cataclísmica. Hace 65 millones de años, una combinación de una colisión de la Tierra con el asteroide ocasiona la glaciación y se mueren todos los dinosaurios de las películas. Ok. ¿Qué es lo que sabemos? Que en periodos de aproximadamente 10 a 165 mil años, es decir, menos de 1 millón de años, pero periodos cortitos, de unos cuantos miles de años, se perdían el 86, 75, 96, 80, 76% de las especies, casi todas. Después de eso la vida continuaba.
y cada vez más diversa, ¿sí? Bueno, en la actualidad está pasando exactamente lo mismo. En tan solo un periodo de 200 años de que empezamos a describir todas las especies, a la fecha se han perdido el 30% de las especies de vertebrados, de anfibios, ranas, aves y mamíferos que conocíamos. Se están muriendo antes de que las conozcamos. Y no es un periodo de 1000, 10.000, 120.000 años, es un periodo de 200 años. Es 10 veces más rápido de lo que ocurría en la naturaleza. Y todo ocasionado por nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Hacemos algo que no hacen otras formas de vida. Nosotros transformamos el paisaje, nosotros extraemos de la naturaleza y evitamos que sigan haciendo su función ecológica cada uno de los organismos. Nosotros juntamos todos nuestros desechos en sitios donde no van, contaminamos. Nosotros utilizamos, ¡ay, qué bonito gatito que se venga a mi casa! Y ahí alrededor de tu casa se come todos los pajaritos que normalmente había y todos los ratones tradicionales. Y ¿sabes qué? Está probado que la biodiversidad nos protege contra enfermedades emergentes. En pueblos centroamericanos, en donde hay muchas enfermedades emergentes, se midió cuántas especies de roedores había alrededor de las aldeas y en un sitio donde había menos se compararon. Se dieron cuenta que los brotes de ébola eran menos en los sitios donde se conservaban los animales naturales que en los sitios donde solamente había ratas exóticas. Porque la biodiversidad ofrece diferentes estrategias para contener las plagas, para contener las enfermedades. Le da un efecto amortiguador y lo estamos perdiendo por hacer que todo sea igual. Así que tenemos 3 opciones para ver la pérdida de la naturaleza actual. La primera es, bueno, ya se los dije, todo lo que nosotros obtenemos de la naturaleza es un recurso valioso y lo estamos perdiendo. Estamos siendo tarados, y a lo mejor tarados es poco, al consumir como consumimos sin garantizar que esto dure más allá de nosotros. Opción número 2. Yo no sé cómo lo veas tú, pero la humanidad lleva apenas 10.000 años, 100.000 años existiendo sobre la Tierra. Y el resto de la naturaleza tiene más de 365.000 años existiendo y evolucionando. ¿Por qué debería tener más derecho el humano de permanecer que cualquier otro organismo vivo? ¿Sí? Hay personas que lo ven como una especie de tragedia, ¿no? Digo, hay unos exagerados que dicen, ¡ay, vamos a salvar al osito panda! ¡Ay, las tortugas marinas! Digo, está chido, pero son 2 posiciones que no deberían estar encontradas, sino son 2 cosas que debemos pensar para salvarlo y para salvarnos a nosotros mismos. La tercera es un poquito más catastrofista, pero hay quienes comparan muy seriamente el crecimiento humano con los procesos cancerígenos. Los procesos cancerígenos fisiológicamente tienen un periodo de mucha reproducción, un periodo de proliferación, un periodo de diferenciación y un periodo de metástasis, ¿sí? Donde crecen mucho las células que están haciendo daño, luego se diferencian, dañan la función del órgano en donde se desarrollaron y luego migran hacia otros órganos, ¿sí? Los humanos estamos haciendo lo mismo si consideramos que la Tierra fuera un organismo vivo. Los humanos estamos siendo el cáncer de la naturaleza. Y yo no sé qué tanto tú quieras ser parte de ese cáncer, ¿no? Pero creo que sí estamos en el momento en el que a nosotros nos toca revertir estas cuestiones. ¿Quién sabe lo que es el calentamiento global? Déjalo, está dormido. ¿Quién sabe lo que es el calentamiento global? No, de plano. Las principales ciudades de nuestro planeta están elevando sus temperaturas promedio en aproximadamente medio grado cada año. Y esto lo que hace es que cambia los sitios en donde se precipita agua, cambia los sitios en donde duran mucho o poco los desastres naturales, y esto genera un cambio climático en todas partes. La cantidad de las temperaturas y las precipitaciones están cambiando en todo el planeta, debido a nuestro actuar. Existen cosas más terribles, por ejemplo, parches continuos de bosque duran más que
la misma área en parches pequeñitos. Le llamamos fragmentación. Si tú miras el perímetro y lo divides entre el área, una alta proporción te dice esto está bien conservado, pero una baja proporción, es decir, mucho perímetro, poca área, quiere decir que está muy fragmentado. Y lo que se ha podido saber es que los pedazos chiquitos, cuando hay mucho perímetro, poca área, tienden a hacerse más pequeños. Mientras que donde hay poco perímetro y mucha área, tienden a hacerse más grandes o a conservarse. Entonces, nada más por el hecho de abrir camino entre una comunidad y otra, le estamos dando en la madre a la naturaleza. ¿Sí se dan cuenta de lo grave que es? Cosas que ni siquiera habíamos pensado que dañan. El punto es, cuando podemos darnos cuenta, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? La sobreexplotación es ver la naturaleza como si fueran recursos solamente, como si fuera algo que está ahí para nosotros y nuestro beneficio, lo agarramos y nos beneficiamos, nos ha llevado a problemas como la Ciudad de México, donde la mayor parte de su agua dulce provenía del subsuelo. Y ustedes saben que se está extrayendo esa agua de los mantos freáticos y eso viene con condiciones terribles para la arquitectura, para la sobrevivencia de las personas que viven ahí, para la calidad de vida, de agua, de aire, de plantas con las que pueden contar. O sea, el impacto es terrible, ¿sí? Nada más contamos con creo que ya es la segunda, pero durante muchos años fuimos la primera ciudad más contaminada del mundo en nuestro país como mexicanos. Y está esta otra situación. Cuando viajamos de un lado a otro y nos llevamos animales o plantas que no eran de ahí, o hongos que no eran de ahí, ocasionamos daño. ¿Conocen este tipo de sapo? Es el sapo común que en todas partes ves, ¿sí? Su nombre científico es Rhinella marina. Rhinella marina es extraordinario para vivir. Sobrevive donde sea. En todos los sitios, o en casi todos los sitios donde hay poblaciones humanas, hay Rhinella marina, porque es muy bueno para estar ahí cerquita de las personas. Rhinella marina se come a las ranas locales. Entonces, cuando llegaron los españoles y nos trajeron a Rhinella marina, le dieron fuertísimo a nuestros anfibios locales. Hay especies que no llegamos a conocer por ellos, ¿sí? En algunos casos es tan grave la plaga que ataca a otros animales. Este pez es un pez de acuario, es el pez diablo. Hippostomus plecostomus. Hacia el norte hay algunos sitios en donde lo liberaron al agua y lo utilizan, cuando lo pescan, lo abren y lo secan y queda así como diablito, ¿sí? Queda como con forma de diablito, por eso dicen pez diablo. Bueno, este es un hiperdepredador de larvas de peces locales. Entonces, cuando se lo sacaron de su pecera para decir, ¡ay, que viva libre! ¿Cómo es posible que lo vamos a tener encerrado todo el tiempo? Pues entró a los estanques, se comió todo y se reprodujo ahí. Y ya se está extendiendo a lo largo de toda la costa. Tengo amigos que están haciendo estudios para tratar de saber hasta dónde está llegando ese pez y cómo le vamos a hacer para quitarlo, porque no solo acaba con la biodiversidad, están preocupados porque los pescadores ya no tienen los mismos peces que tenían antes. O sea, toda la actividad productiva humana se está echando a perder. ¿Conocen este pajarito? Gorrión doméstico. Todas las poblaciones humanas lo tienen. Es europeo originalmente. Aquí había un gorrión que se llama Plecotus mexicanus, que esta franja, bueno, primero es todo negro y esta franja es de color rojo vivo. Es el que normalmente debería estar en Chilpancingo. ¿Lo has visto? ¿Por qué crees? Ratas. Les encanta vivir en nuestras casas. Es que tienes que pensarlo. Tu casa es estable, tiene donde protegerse de la lluvia, no le da el sol, le llevas comida todos los días, ¿sí? Y se convierten en fuentes en pérdida de otras especies. Entonces, para los que quieran trabajar esta parte, hay ya un esfuerzo internacional por saber dónde en cada país están llegando qué especies invasoras. La última revisión que hice seria de esta página me dio 210 especies distintas que están invadiendo en México y que no sabemos qué hacer con ellas. Entonces hay chamba para los que quieran entrarle a esto. Así que por si no queda claro, ¿por qué vamos a conservar? Porque la civilización, lo que hacemos, lo que creemos, cómo vivimos ahora, depende de la biodiversidad.
¿Sí? Si tuviéramos el dinero suficiente o la tecnología avanzada, no podríamos sustituir la cantidad de aire limpio que nos dan los árboles. Necesitamos conservarlos, ¿sí? Pero tampoco el agua. ¿Sí me explico? No hay forma de que con dinero suplantemos lo que hace la naturaleza. Nuestro gran problema es que estamos creciendo demasiado, somos muchos, ¿sí? Y todos requerimos vivir, comer, tener espacio, bañarnos, ¿sí me explico? Estamos gastando más de lo que se puede. Por eso una de las estrategias más polémicas ahorita es que pues, salió por ahí un científico y dice, pues si la gente se atreviera a nada más tener un hijo por generación, ¿y a mí por qué me vas a decir cuántos hijos quiero, no? Yo quiero 10. Y como ella no va a aguantar, con diferentes, ¿no? El resultado de lo que está pasando ahorita lo vamos a ver en pocas décadas. Cuando se hicieron estos análisis, 1997, se creía que en 30 años se iban a ver las cosas. A mí me gustaría que parte de sus trabajos departamentales tuviera que ver con qué había en este entonces y qué hay 10 años después. Neto, se van a dar de topes contra la pared. Ahora, no quiero que se vayan aquí tristes diciendo, la cosa está del caramba, no vamos a poder hacer nada. Hay cosas que puedes hacer y hay cosas que todos tenemos que contribuir. Número 1, animales exóticos. No compres animales. Si la gente va y compra animales, habrá gente que los busque venderlos. ¿Sí? Número 2, ¿tienes perros? ¿Tienes gatos? Bueno, cualquier animal que tengas como doméstico, esterilízalo. Que no se reproduzcan allá afuera, que no seas tú el culpable de que ellos sean los que salgan a repartir enfermedades, atacar personas o matar biodiversidad. Número 3, ayuda a prevenir incendios. Desde el tipo de basura que generas y qué es lo que haces con ella. No sé si lo sepan, pero la basura no existe. La basura existe solamente en tu cabeza. ¿Sí sabes a qué me refiero? ¿Sí sabes qué quiero decir con eso? ¿Tú tienes idea de qué quiero decir cuando digo la basura solamente existe en tu cabeza? ¿Qué es basura? ¿Quién me dice? Así rapidísimo, ¿qué es basura? Desechos. Lo que no sirve. Este es el problema. No tú. Para la mayor parte de nosotros, basura es lo que ya no sirve. ¿Y qué hacemos con lo que ya no sirve? ¿Y dónde lo tiramos? ¿Y dónde? ¿Qué es la basura? ¿Dónde es la basura? ¿Y dónde se contiene? El punto es que esos son... ¿Sí? ¿Te gustan los dulces? ¡No! Bueno, es que con los... Sí, ya me acuerdo. Se me atoraban aquí, yo podía seguir comiendo la misma barrita durante 3 días. Es que me arruinaste mi ejemplo. Pues. Ay, sí le gustan los dulces, ¿no? ¿Qué haces después con los envoltorios? ¿Y de ahí a dónde se van? ¿Y a dónde se los lleva el camión de la basura? ¿Y qué le hacen en el basurero? Ok, ¿de qué está hecho el envoltorio de los dulces? ¿Qué podríamos hacer con ese plástico? El problema de todo nuestro consumo que hacemos es que, pues es mi chicle. ¿Qué hago con 2 centímetros de plástico? Güey, lo guardas. Neto, lo guardas y 2 centímetros ahorita, 2 centímetros mañana. La bolsa que juntó tu compañero, todo es plástico. Cuando ya es mucho plástico puro, se me puede hacer cosas. Pero si en lugar de eso lo que hacemos es decidir quemarlo, es decir, mandarlo a la basura, ¿sí? Lo convertimos en contaminante. La basura no existe, nosotros creemos que ya chupó, no existe, solo está en tu cabeza. Si se trata de papel, los apuntes de la clase de biología, obvio, como son de la maestra Sarita, los guardas toda la vida, ¿no? Después del semestre, ¿qué les pasa? Los desechas, cuando lo que deberíamos hacer todos es, ya acabó el semestre, no voy a volver a ver jamás este cuaderno, todos los cuadernos juntos. Si hay hojas que se rescatan, si no,
se reciclan. ¿Cómo se reciclan? Se vuelven a descomponer en sus partes originales y se crean nuevas. A veces puede ser la forma de tener papeles falsos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico? Sin que eliminemos más árboles. Metales, tu celular, ¿cuánto te dura tu celular? 3 años. Ay, qué fácil, no manches, ¿en serio? Qué cuidadoso, los míos duran 6 meses, pero bueno. 3 años después, cada 3 años estás liberando una batería que tiene los contaminantes más peligrosos del mundo, y en lugar de que llevemos el aparato a Telcel y les digamos, haz con ello lo que se debe de hacer, que lo que hacen ellos es recolectar, separar piezas y volver a utilizar, ¿sí? Decimos, ¿quién quiere un celular? Tiene vista de 10, pero le falla tantito el cargador. ¿Me explico? La basura no existe más que en tu cabeza. Todo lo que sale en bolsas negras de tu casa es tu culpa. Es lo que tú estás ocasionando y tu familia está haciendo para deteriorar el planeta. No tiene ningún sentido que te diga culpa porque, pues, ¿y qué? El punto es, vas a tomar la responsabilidad de decir, yo lo voy a hacer diferente. Que los envases los voy a juntar para que todos los envases juntos ya tengo cierto tipo de material. Todos los vidrios los separo, todos los metales los separo, las latas. Y entonces les busco valor. Juntos mucho unicel. Hay varias empresas que lo que hacen es hacer, ¿cómo se llaman? Comprimidos. Les dan un tratamiento químico que rompe las moléculas, las pueden volver a reestructurar, darles nueva forma, hacen materiales más sólidos, más densos y son comerciales. O sea, todo, absolutamente todo. No hay nada que sea realmente desecho. Bueno, sí hay. Sí hay algo que podría ser un desecho inaprovechable. Y se produce en las plantas atómicas, ¿cómo se llaman? Nucleares. De eso sí no sabemos qué hacer con los desechos radiactivos. Pero es de lo único. O sea, último punto, estudia biología. Realmente nos hace falta un chorro de gente que aprenda a hacer las cosas bien, que nos ayude a salvarnos antes de que solitos nos vayamos al caramba. Y la mejor oportunidad está en que ustedes digan, oye, yo podría entrarle. Y chamba tienes. Hay quienes lo están haciendo con bacterias, hay quienes lo están haciendo con hongos, hay quienes lo están haciendo con plantas, hay quienes lo hacen con animales. Tú decides cuál va a ser tu impacto sobre el mundo. Y a mí me gustaría que eso que decidas lo sigas decidiendo cada día, porque decir ahorita, sí, yo voy a salvar el planeta, sí, yo voy a ser el mejor médico, sí, yo voy a ser el mejor arquitecto, es fácil. Pero mantener la decisión por el resto de tu vida, eso es lo que te hace valer la pena. Yo les doy todo mi agradecimiento y espero que la pasen muy bonito. Es todo por el día de hoy. Maestra Sarita, ¿algo que vaya a agregar?